Bueno, muy buenas tardes. Gracias por venir a este encuentro virtual. Vamos a estar hablando de un tema muy importante vinculado con la gestión humana en esta cuarta revolución industrial, ¿no? Se habla mucho del trabajo 4.0 y es justamente donde nosotros hoy estamos atravesando la cuarta revolución industrial. Y es importante ponerlo en contexto a todo esto, ¿no? Porque, digamos, entender la historia nos da una ventaja para poder pensar el futuro y entender el presente, sobre todo, ¿no? Rápidamente, ahí la primera con las máquinas de vapor, la segunda con la producción en masa, la tercera con el automatismo, y la cuarta donde estamos nosotros con el automatismo, los datos, internet y la robótica. Ahora, haciendo un poco de historia, recursos humanos surge de Elton Mayo. Se estaban haciendo estudios de productividad. Y ahí es donde aparece esta ciencia del comportamiento en las empresas, donde se estrechaba la supervisión y se hacía más relajada y la productividad aumentaba. Se aumentaba la luz, se bajaba la luz y la productividad aumentaba. Era la importancia que sentían quienes estaban participando del experimento en participar de una experiencia de productividad. Y ahí es donde apareció recursos humanos, ¿no? Desde entonces. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no?, en la segunda revolución industrial, y un poco lo que planteaba Charlie Chaplin en la película El Dictador, ¿no? Fíjense si no suena actual, de la segunda y qué temas pendientes tenemos para la cuarta. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta, se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige la hermandad universal que nos une a todos nosotros. Este es el discurso que había hecho él en la película El Gran Dictador, en 1940, que fue revolucionaria, y parte de estas palabras en 1972, cuando le entregan el Oscar honorario, que lo ovacionan de pie durante muchos minutos, pasan estos párrafos. Y esto es en 1940. ¿Qué pasaba en 1938? ¿Qué estaba haciendo la Universidad de Harvard? Estaba iniciando el estudio más largo que haya hecho una universidad en el mundo. En Boston, con más de 724 personas, a lo largo de más de 80 años. Personas que pasaron de la pobreza a la riqueza, personas que pasaron de la riqueza a la pobreza. Un expresidente, John Fitzgerald Kennedy, participó de este experimento. ¿Y qué es lo que encontró, ¿no? Por supuesto, ustedes cualquier comentario, duda, inquietud, pueden escribir en el chat o pueden usar sus micrófonos en el momento que lo necesiten. ¿Y qué es lo que descubrió este experimento? Yo siempre lo muestro en cada charla porque me parece un conocimiento central, matricial. Lo tenemos que conocer todos los habitantes del planeta. Descubrió que la vida más larga, más feliz y más saludable está íntimamente relacionada con las buenas relaciones. Y este cuarto investigador, porque los tres anteriores han fallecido, dijo
punto. Las buenas relaciones, punto. Entonces, si nosotros tenemos que pensar en tecnología, automatismo y demás, no podemos dejar de pensar en las relaciones, y especialmente en las relaciones humanas, ¿no?, que acompañan a cada proyecto. Así que, digamos, yo ya les recomiendo que si no vieron esta charla TED de Harvard sobre estudio de la felicidad, por favor, no dejen de hacerlo e incluso de compartirlo, ¿no? Porque para mirar al futuro es bueno ver dónde estamos parados y entender, ¿no? Y esto es central, porque este estudio nos da como un montón de pistas para la gestión de recursos humanos, ¿no? Y si nosotros tenemos que pensar, porque muchas veces están los proyectos y están también las resistencias, y si nosotros tenemos que pensar, ¿por qué los seres humanos se resisten a los cambios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué hay resistencia a ciertos cambios? Parecen ser lógicos, adecuados y demás. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eugenia. No se escucha bien. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Imagino que un cambio, en alguna medida, más o menos consciente, pone al ser humano en el riesgo de perder la estabilidad que tenga, a pesar de que esa estabilidad pueda ser vivida como displacentera. Y como estamos arrojados a un mundo donde todo es incierto, bueno, al menos nos aferramos a lo poco estable que podamos tener. Entonces calculo que por ahí viene esa resistencia casi natural y con la que siempre trabajamos para vencer. Claro, claro. Sí, aferrarnos a lo conocido, ¿no? ¿Alguien más quiere agregar algo con respecto a lo que dijo Eugenia? Eugenia nos dio claves. Nosotros tenemos una amígdala cerebral que, por lo menos viviendo y trabajando en Argentina, la hacemos funcionar bastante, ¿no? Que se desarrolló hace 5.000 años en África, ¿no? Donde todo era muy difícil desde el punto de vista de subsistencia y demás. El doctor López Rossetti, que se especializa en el estrés y habla de miedo, habla mucho con respecto a esto, con respecto a las amenazas en las cuales nosotros podemos vivir y tener, ¿no? Algunas que son más psicológicas, otras que parecen ser como más reales, digamos, muchas veces el tema del marketing y de sacar a alguien del mercado y demás, y cierta exposición a la desaparición y demás, activan las funciones básicas. Y como nos daba una pista de Eugenia, claramente hay una exposición al miedo. Si sabemos, ¿no?, que este miedo está, que este miedo existe, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a vender un proyecto y a hablar sobre los beneficios del proyecto y las ventajas que la persona va a tener? Muchas veces el proyecto se baja, se implementa al estilo de una conquista. Y es necesario pensar más que en conquistadores, en ser comerciales. Y dedicarle ese tiempo que el proyecto necesita y que a veces después se traba
por algunas resistencias y entra en una tensión de fuerzas jerárquicas, fuerzas políticas. Entonces, este aspecto del ser humano no es menor, pero pareciera que en muchos proyectos no está del todo contemplado. Hay capacitación, pero en el uso. Pero ¿cuánta capacitación se le dedica a hablar sobre las ventajas, los beneficios de estos cambios? O sea, nosotros necesitamos tanto el desarrollo tecnológico, metodológico y también la conectividad humana. Son ambas cuestiones que necesitamos hacer correr en paralelo. Ahora, si nosotros tenemos que pensar en esta cuarta revolución industrial, tenemos un parque temático en Argentina, en Zárate, ¿no? Donde vemos que hay personas y robots trabajando juntos, que podemos ir, que podemos visitar y demás, que puede ser muy complementario a todos los estudios y todos los conocimientos que nosotros podemos tener. O sea, junto con el estudio de Harvard, yo también les recomiendo fuertemente que visiten la planta. Y sobre todo que muestra una filosofía de mejora continua. Y es una empresa que ha logrado en el entorno que nosotros tenemos poder desarrollarse y crecer. Y una de las claves es la mejora continua y el Kaizen. Y el Kaizen y la mejora continua también está relacionado con la gestión de ideas, mejoras y sugerencias. Toyota implementa al año 60.000 propuestas de mejora. Implementa. O sea, recibe más. Entonces, desde el punto de vista de la innovación, creatividad, participación y comunicación, es bueno pensar en nuestros entornos. ¿Cuántas propuestas recibimos? ¿Cuántas propuestas implementamos? ¿Y cuánto estamos dispuestos a mejorar y a cambiar? Porque, digamos, aceptar también una propuesta es estar abierto a una observación crítica y constructiva. Y poder aceptar que el otro puede tener una idea que puede ser superadora para que todos estemos un poco mejor cada día. Y esto de pensar un indicador de propuestas instrumentadas por empresa también es un buen signo. También es un buen signo. Nosotros planificamos la tecnología. Y cuando incorporamos la tecnología, jerarquizamos a la persona, le damos la capacitación. A veces se compran máquinas en el exterior, se pagan muchos miles de euros, vienen técnicos, documentamos esa capacitación, la tenemos en nuestra biblioteca digital, pensamos en las próximas personas que van a venir. Muchas veces se tiene un perfil más tecnológico, porque desde la tecnología está más relacionada con las ciencias exactas. Y recursos humanos ya no obedece tanto a las ciencias exactas, sino es las ciencias de las posibilidades. No es una ciencia exacta, ¿no? Es empírica. Nosotros vemos muchas cuestiones conceptuales y recolectamos muchos elementos de la práctica. Entonces, si nosotros queremos instrumentar tecnología, es importante saber en qué condiciones los seres humanos también van a estar trabajando con esa tecnología y buscar cierta armonía.
que bueno, la tecnología nos va a posibilitar hacer un montón de cosas más, ¿no? Que no podemos hacer ahora. Nos puede evitar un montón de esfuerzos físicos, nos puede facilitar mucho la tarea. A mí me gusta mucho el cine. Hay un documental muy bueno en Netflix que se llama American Factory, y habla de una empresa china que se instala en una facility de General Motors en Estados Unidos. Y hay un toque de culturas, de la cultura china, la productividad norteamericana y demás. Es muy interesante como para seguir pensando en este tiempo que estamos, cuáles son los desafíos de productividad. La productividad la necesitamos desde el punto de vista de nuestra sociedad, porque es la que produce riqueza en una nación, pero también necesitamos cierto andamiaje ético, humano, de valores, que la haga sustentable a través del tiempo. Entonces, esa película está hecha, está producida por el expresidente Barack Obama y su mujer, y es bastante interesante lo que plantea, ¿no? Porque, digamos, nosotros vamos avanzando, ¿no? Y este ritmo de la conquista es necesario ajustarlo eh, a las posibilidades también y las capacidades, e ir mejorando todas las condiciones y capacidades de la gente que ya está trabajando, ¿no? Entonces, la paciencia, que digamos cada vez hay menos, es indispensable para poderse conectar y poder hablar, ¿no? Y poder apostarle también a las relaciones humanas. Los objetos que tienen que conectarse tienen distintos protocolos. Las personas también. Nosotros diariamente resolvemos muchas transacciones, le encontramos muchas soluciones a muchos problemas, pero ¿cuánto nos conocemos con quien interactuamos? Y si decimos desde el estudio de Harvard que es central la relación humana, ¿cuán consistentes somos? Porque, digamos, vinimos también para ser felices al mundo, ¿no? Y el trabajo es una herramienta más para el desarrollo humano. ¿Y cuánto peso le damos a la relación humana? Y en este momento de la pandemia, y antes también, si nosotros dialogamos con un tanatólogo, eh, los tanatólogos justamente nos van a decir que las personas de lo que más se arrepienten en su vida, número uno es no haber probado eh, proyectos nuevos, cambios, las cosas que decidieron no hacer, no probar, no arriesgar. Y en segundo término, son la sobremesa. El ser humano, antes de fallecer, en ese tiempo de cuidado paliativo, echa de menos el tiempo de conectarse. Entonces, las empresas están hechas para lograr la rentabilidad, por supuesto. Esa es la misión que sostiene, digamos, no es la misión, es el cimiento que sostiene la empresa. Digamos, la misión es algo que va mucho más allá, pero desde el punto de vista de las relaciones humanas, de quienes están trabajando, ¿cuánto tiempo le vamos a dar a los espacios para conectarse, para comunicarse y demás? Seguramente les pasará a ustedes. Trabajaron en diferentes empresas, ¿y qué es lo que queda? Las experiencias. Tal vez los manuales los olvidaron, y algunas cuestiones metodológicas se pierden un poco en el recuerdo. Pero ¿qué es lo que queda? La experiencia de los seres humanos.
Entonces, este aspecto de conectividad humana en esta cuarta revolución industrial es indispensable, es central. ¿Cómo podemos pretender que un empleado quiera la máquina, ¿no? Porque hacemos inversiones fuertes, potentes de dinero en una nueva máquina, en una tecnología, ¿no? Pretendemos que se ponga la camiseta de la empresa, que quiera la empresa. Ahora, nosotros, ¿cuál es la forma que tenemos de vincularnos con la persona? ¿Qué espacio le damos? Esto es importante también para pensar, ¿no? Porque no podemos aspirar a pertenencia si no integramos a las personas, ¿no?, que trabajan con nosotros. Si queremos que las personas que trabajen con nosotros cuiden la empresa, es importante que cuidemos a las personas que trabajan con nosotros. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta y duda? ¿Estamos bien entonces? Bueno, seguimos. Fíjense el tema de la mirada, ¿no? Y la persona, desde el punto de vista de lo que es la aparición en el estado contable, ¿no? Desde, es una inversión, es un gasto. Bueno, es muy difícil activar la inversión en recursos humanos desde el punto de vista contable. Pero desde la práctica del día a día, ¿cuál es la mirada que nosotros tenemos, ¿no?, con una persona que tiene un desempeño que no está prosperando, no se está desarrollando del todo? Fíjense un poco lo que dice Goethe: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, ¿no? Trata a un ser humano como lo que puede llegar a ser y se convertirá en lo que puede llegar a ser. Es decir, las relaciones humanas tienen un aspecto de puesta, de desarrollo para la mejora, ¿no? Es como un voto de confianza que uno pone en una relación humana, ¿no? De decir, yo creo que esta relación puede funcionar. Muchas veces en las relaciones laborales que tienen algún problema, no hay suficiente cantidad de voluntad para enfrentar los problemas históricos. Gente que tiene mucha antigüedad, en algún momento no se ha hablado lo suficiente, no se ha conducido lo suficiente, y hoy por hoy está en un círculo vicioso. ¿Quién se sienta con la persona a hablar, a ver cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades de mejora y cuáles son los planes a futuro que tienen que seguir? Muchas veces no se cree que una persona puede cambiar. ¿Ustedes qué piensan con respecto a las personas? ¿Las personas cambian o no cambian? Responder a eso. Eugenia, un poquito acercar el micrófono, por favor. Sí, ahí está, ahora sí. Sí. Respondiendo a eso, yo creo que las personas cambiamos. No siempre en la velocidad que uno quiere, que cada uno quiere o que el otro quiere, pero cambiamos. Hay una esencia que no cambia, pero que se mejora, se moldea, se afina, se ajusta. Pero soy optimista en eso. Creo que de todas
vida es corta para los procesos de cambio que tienen que ver con el interior. Claro, claro. Ok, ok. Sí, este tema con respecto al cambio y no cambio siempre me interesó mucho, y sobre todo ciertas resistencias en ciertas visiones. Y fui a ver una experiencia extrema en los sistemas correccionales, sistemas penales, donde, bueno, hay trabajos con personas que cometieron ilícitos muy graves. Y a través del rugby, por ejemplo, la Fundación Espartanos, que les enseña el rugby, también vida espiritual, valores y demás, está logrando unas tasas de reincidencia en el delito que bajaron dramáticamente. De una reincidencia del 85%, se han ido a un 15%. Entonces, pensar en esos estadios tan extremos nos ayudan a inspirarnos a nosotros en poder apalancar ciertas relaciones. Ahora, en base a esto que dice Eugenia como algo conceptual, yo también lo puedo pensar en algo real, de relaciones de trabajo de muchos años, de personas administrativas que pasaron de una empresa a otra, que fue adquirida y demás, de gente que no tenía el desempeño esperado, pero también existían muchos problemas con las expectativas para la mejora, pero poder conversar, poder ya dar importancia, llamarla a la persona, porque muchas veces al desempeño más bajo se lo empieza a aislar, no se le empieza a hablar, y entra en un círculo vicioso en ese sentido. Entonces el tema de acercarse, hablar, ver cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades de mejora, el plan de acción, es indispensable hacerlo. Aunque a veces parezca imposible, es indispensable hacerlo, porque el costo de dejar la situación en inercia es tremenda para las personas, porque una persona con bajo desempeño crónico genera congestionamiento de tareas en las personas que rinden bien, entonces ahí ya se produce una inequidad y mal clima. Es negativo para todos. Es mucho más sano que podamos encarar la relación de trabajo, poder tener las reuniones, hablar justamente de este FODA, ver los planes, ver cómo sigue, y si no funciona, a veces también la relación llega a su final. Y bueno, por supuesto, que la relación llegue a su final, la idea es ver la mínima porción de casos posible, porque uno es lo que busca. Y con el diálogo, con la interacción y demás, se corrige el desempeño. Esa es la verdadera vocación. Pero bueno, si la relación termina, bueno, es como una crónica de una muerte anunciada. Para la persona, si es una desvinculación por un tema de desempeño y le produce sorpresa, significa que algo no se hizo bien en el proceso. Nosotros, cada decisión que tomamos con cada persona en la empresa no es importante solamente por la persona que recibe nuestro liderazgo o nuestras decisiones. Es importante por todos los demás que ven cuáles son las condiciones, el trato, las relaciones y demás. Cada vez que interactuamos con una persona, estamos interactuando con todo el sistema, ¿sí? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque a veces uno pierde la perspectiva y entra
en una etapa individual con la persona y pierde el contexto que siempre es un sistema humano con el que está interactuando. Fíjense un poco lo que dice Piaget, ¿no? Lo que vemos cambia lo que sabemos, y lo que sabemos cambia lo que vemos. En el siglo XX hubieron muchas tensiones estériles entre qué vale más, la academia o la práctica, la teoría o la práctica. Y en realidad son las dos indispensables. Y sobre todo ir observando los puestos de trabajo, las distintas personas, darle importancia a los circuitos, a lo que plantean y demás, enriquece la relación de trabajo. Nosotros hoy por hoy estamos en la economía de la información. Lo tenemos a Jimmy Wales, que es quien creó Wikipedia. Jimmy Wales, en esa charla de Aprendemos Juntos del BBV, comenta algo muy interesante. Este es el mejor momento de la historia de la humanidad para aprender. Podemos aprender formalmente en los distintos circuitos de los distintos niveles, o podemos aprender informalmente. O sea, tenemos la posibilidad de aprender continuamente y de estarnos formando continuamente. Ustedes decidieron dedicar este tiempo para ver aspectos de recursos humanos, consolidar algo que ya sabían, preguntar cosas que tenían dudas o aprender cosas nuevas, ¿no? En un espacio virtual en este momento, ¿no? Y nosotros tenemos en este momento un desafío de la integración de conocimientos, de todos los conocimientos. Por eso nosotros decíamos que es importante el tema de la historia para poder mirar al futuro, y básicamente cumplir con ese desafío que dejaba abierto Charlie Chaplin, ¿no? Japón se plantea esta sociedad 5.0, ¿no? Para que todo este desarrollo tecnológico de datos, de Internet, esté al servicio de la humanidad. Y Japón en algún punto tiene Japón y Alemania tienen las más altas tasas de robots por habitante y el desempleo es bajo. Japón y Alemania tienen las empresas más longevas del mundo. O sea que han sabido integrar la historia con el presente. Y esto de la sociedad 5.0 no es un desafío menor, ¿no? Estamos llegando al espacio, pero Japón es muy conocido por el envejecimiento poblacional, ¿no? Esta frase que se dice que en Japón se venden más pañales para adultos que para chicos. Y eso habla del envejecimiento poblacional. Pero desde el punto de vista de desarrollo tecnológico para el bienestar humano, y estaría bueno que avancemos sobre el espacio, pero también avancemos sobre la medicina para que no se tengan que vender más pañales para adultos. Los desafíos están planteados, ¿no? Y por otro lado, también nosotros vivimos en un clima, en las relaciones laborales, de cierta amenaza, ¿no? Desde el punto de vista del litigio. Litigio y conflicto permanente, ¿no? Que una relación puede terminar en un juicio. Y la mejor forma de podernos preparar para una contingencia, para evitar contingencia, es poder trabajar los contratos psicológicos. Los contratos psicológicos, nosotros
lo suscribimos con todo esto que hemos hablado, trabajando más la relación, la confianza. ¿Cómo podemos desarrollar relaciones de confianza si no nos conocemos? Hablamos mucho de comunicación, pero la comunicación viene de comunis, de tener cosas en común. Y como decíamos antes, a veces hacemos muchas transacciones, pero poca comunicación. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos para la conectividad desde el punto de vista tecnológico. Entonces, nosotros un poco lo que fuimos pensando es en este programa de gestión integral de recursos humanos, ¿no? Con una mirada de recursos humanos para no especialistas. Es decir, pensarlo para todas aquellas personas que a su vez tengan gente a cargo. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos en este sentido? Bueno, de tener una visión integral. ¿Por qué? Porque aquellas personas que se desarrollan en su profesión, llega un momento que tienen equipos o gente a cargo. Y a veces el desarrollo para el liderazgo de los equipos y de la gente a cargo se empieza a resolver por sentido común y por intuición. No está mal lo que hacen, pero en realidad lo que sería indispensable hacer es poder estar al tanto de cuáles son las mejores prácticas. Porque, digamos, recursos humanos es una gestión que se empieza y no termina. Cuando una persona es ascendida, es importante evaluar cuáles van a ser las nuevas competencias en la nueva responsabilidad. Muchas veces ascendemos a una persona que es la mejor trabajando en su puesto, y lo queremos hacer con la mejor intención como para darle un premio. El premio es el ascenso, pero el ascenso significa un cambio bastante sustancial de sus actividades. Es decir, es como un jugador de fútbol que quiere ser director técnico. Las competencias del director técnico son completamente diferentes a la del jugador de fútbol. Si bien está relacionado con el juego, ya no entra más al campo. Tiene que lograr su trabajo a través de los demás. Parte de esto está relacionado con el liderazgo, es lograr cumplir los objetivos también con el trabajo de los demás. O sea, empiezan a intervenir muchas cosas de conducta humana, ¿no? Entonces, bueno, la visión es tener justamente la conciencia y la incidencia que tiene el factor humano, ¿no? En todos los procesos, en las relaciones laborales, la productividad, ¿no? que es central de los equipos de trabajo, para poder identificar, repensar y poder llevar a la práctica nuevos enfoques de gestión, para desarrollar la mejor versión del liderazgo, ¿no? Justamente para fortalecerlo y para poder desarrollar la mejor versión. Fortalecer las habilidades personales vinculadas a la comunicación, ¿no? Hacemos mucho énfasis en la comunicación, en el aprendizaje continuo, digamos que es la mejor medida anti-age desde el punto de vista management, la conducción de equipos y la flexibilidad. ¿Qué ejes temáticos vemos, ¿no? La gestión de recursos humanos en sí, que es toda una serie de procesos. Nosotros hoy vimos distintas cosas así salteadas, ¿no? Pero arrancamos desde la selección,
desde la bienvenida, ¿no? de una persona. Vemos la gestión y todos los desafíos de este entorno tecnológico del siglo XXI, los recursos humanos en las pymes, que es el mayor empleador del mundo, los sistemas de mejora continua, indicadores de gestión, ¿no? Su función estratégica en la prevención de contingencias laborales, porque justamente, como decía Eugenia, una persona que aprende continuamente, digamos, es muy probable que tenga mucha menos resistencia a los cambios, porque ya está acostumbrada a una dinámica de cambio e innovación en cuotas. Cultura organizacional. Misión, acá está diciendo Daniela que gestión es lograr que las cosas se hagan. Eso es lo que un líder debe lograr. Así es. Eso es desde el punto de vista de efectividad. Pero hay, digamos, muchas cosas para hacer desde el punto de vista de la relación y la conectividad humana para que eso se dé, tal cual plantea Daniel. La cultura organizacional, misión, sentido y propósito. Y cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestra misión, sentido y propósito? Nuestra razón de ser, que se unen en un trabajo, en una organización. Cómo generar reglas claras de juego y sentar las bases para que la gente le vaya bien desde el inicio. La relevancia del proceso de inducción y bienvenida. Este no es un tema menor, los pingos no se ven en la cancha. Hay un sistema cultural que atenta contra la calidad en la gestión de recursos humanos. Experiencia y satisfacción del cliente, tanto interno como externo, fidelización, confianza, pertenencia, cómo buscar consolidar el clima laboral y los vínculos de calidad. Por supuesto, y también aprender. Ser perfecto en cualquier área no es un objetivo posible. Sí podemos ser mejores cada vez y aprender. Todos hemos tenido éxito y quien diga que no ha tenido nunca un fracaso en toda su vida, como dice el emprendedor Andy Freire, algo no está diciendo. Lo importante en nuestra cultura es qué aprendimos de esos fracasos, ¿no? Muy bien, sigamos adelante con los ejes temáticos. La vuelta al lugar de trabajo. No sé qué le pasó a ustedes. Nosotros lo que descubrimos es que a través de esta tecnología nos podemos conectar muy bien, incluso en un entorno bastante privado, confidencial. Incluso nosotros lo que descubrimos que también hay un impacto emocional en estas comunicaciones. Lo tenemos como algo accesorio, o secundario, no estaba del todo jerarquizado. Hay personas que quieren volver a su lugar de trabajo porque no dan más desde el punto de vista del lugar que tienen para trabajar o, digamos, el ciclo biosocial donde están, etcétera, etcétera, y personas que no quieren volver. De hecho, a Apple, a Tim Cook, cuando dijo que iban a volver unos 3 días por semana, le dijeron que no había entendido. Entonces, bueno, estamos en pleno debate, ¿no? Con respecto a la vuelta de trabajo. ¿El esquema tradicional o virtualidad? ¿Son todas las posiciones o perfiles teletrabajables? Aprendimos a la fuerza un montón de cosas, pero a la fuerza no se logra nada. Cuando se termina la fuerza, todo vuelve al punto de partida. Es importante que reflexionemos con respecto a esto y personas que están en el teletrabajo
premian o dan mejores condiciones en Estados Unidos a quienes vuelven. Entonces, hay toda una polémica alrededor de esto, ¿no? Liderazgo en la cuarta revolución industrial, ¿no? Hay nuevas habilidades para nuevos desafíos, el tema de ponerse en lugar del otro, dar feedback, y bueno, trabajar sobre el desarrollo. En mecatrónica pasa lo mismo que en las software factories, ¿no? Hay un déficit estructural. Cuesta mucho conseguir personas que conozcan de PLC, que tengan experiencia y demás. Tenemos ciertos sectores de nuestra sociedad con déficit estructural. No tenemos la suficiente oferta para la cantidad de demanda de trabajo que tenemos. Entonces, necesitamos entrenar, necesitamos formar, capacitar. Nosotros estamos en contacto con muchos programadores, con 100 programadores, y no es sencillo dar el primer paso, el primer empleo, la pasantía. Entonces, la palabra desarrollo es central en el ámbito de trabajo. Pensar, ¿no? La ingeniería del mercado de trabajo, qué podemos conseguir, cómo podemos también buscar retener las personas, trazabilidad de las responsabilidades y la delegación, un tema central, porque la delegación no es simplemente hacerlo. Hay muchos temas emocionales en lo que tiene que ceder la persona, dejar que otras lo hagan a esa tarea, el tema de la visión, la pérdida del control y demás. O sea, el tema de la delegación es central. Después también vemos desde el punto de vista del liderazgo situacional dos ejes. Hay una conducta vinculada a la tarea y otra conducta vinculada a la relación. Y ambas la tenemos que ir generando para que haya un desarrollo de madurez de las personas que trabajan con nosotros. Gestión de equipos en escenarios adversos, cómo motivar en contexto de podríamos decir aislamiento social, o tal vez distanciamiento, que sea solamente distanciamiento físico, pero no distanciamiento social. Bueno, las expectativas individuales y la visión del equipo. El tema de la promoción interna, lo que habíamos visto, el tema del ascenso a nivel de incompetencia, y bueno, cómo trabajar bien las promociones y dar las posibilidades de crecimiento interno a las personas que trabajan con nosotros, el tema de la selección y las distintas etapas, ya hemos hablado del déficit estructural, anclas de carrera y motivación, distintas teorías, distintos ejercicios, patrones motivacionales en nosotros mismos y también para ver a los demás. Es muy difícil desarrollar un liderazgo si nosotros no tenemos autoconocimiento, gestión por competencias y sobre todo el refuerzo de notoriedad positiva y productividad. Esto es central para la motivación. Cómo medir y fortalecer el desempeño de los colaboradores en tiempo real, observación constructiva, feedback y aprendizaje continuo. El Kaizen de las interacciones de los procesos de las cosas, qué pequeños pasos podemos dar para mejorar las cosas que venimos haciendo, gestión de contingencias y manejos de la negatividad para negociar por beneficios mutuos. Ganar, ganar. ¿Sí? Así que, bueno, básicamente es esto lo que tenemos pensado o planteado hacer. A mí me gustaría que tal vez en estos minutos, si quieren aprovechar para que
para hacerme consultas o comentarios. A ver, muy bien. Lo pueden hacer por chat o lo pueden hacer también por audio. A ver. ¿El teletrabajo nos cambiará a relaciones más transaccionales? ¿Se puede mantener el vínculo con trabajadores remotos? ¿Deberán trabajadores con perfiles distintos a los actuales? ¿Nos convertiremos en empleados de trabajos eventuales y en muchas empresas simultáneamente? ¿El teletrabajo se ajustará a la persona o las personas se ajustarán al teletrabajo? Bueno, acá hay muchas preguntas juntas. En su momento, Rifkin habló del fin del trabajo. Nosotros hoy por hoy dijimos que el trabajo está como más atomizado en las pymes, pues se integran en las distintas cadenas. Relaciones más transaccionales, y si no miramos el estudio de Harvard, y seguramente vamos a una cultura transaccional, ¿no? Lectura de tiempo de lectura en las redes sociales 5 segundos, recibimos 5.000 impactos publicitarios por día. El tema es cómo nosotros también podemos ser protagonistas y hacer la diferencia. Las redes y los sistemas nos están llevando a una vida más transaccional. Por eso es importante tomarnos estos tiempos para poder hacer algo distinto, ¿no? Y también porque somos nosotros también atómicamente y en nuestras unidades protagonistas del cambio, ¿no? Por supuesto, la tendencia está, pero bueno, claramente es una necesidad y yo diría es un derecho básico a las buenas relaciones de trabajo que tenemos que buscar, recrear, elaborar y demás. ¿Se puede mantener el vínculo con trabajadores remotos? Sí, sí, claramente. A través de estas herramientas, incluso nosotros damos clases en Uruguay, hay distintas personas de distintos países, de distintas provincias en un mismo lugar, con clic. O sea, está en nosotros cómo usamos la tecnología, ¿no? ¿Serán trabajadores con perfiles distintos a los actuales? Mirá, en el Renacimiento hubieron un montón de cambios en la sociedad, en los oficios, en los trabajos, pero no a la velocidad que se dio ahora. Van a haber cambios como lo vienen haciendo. Eh, hay muchos clientes que trabajan en mecatrónica, software factory y demás. Pero nosotros hablamos hoy de un buen indicador. Si si este desarrollo tecnológico lo hacemos inteligentemente, como lo buscaron hacer Japón y Alemania, hay muchas posibilidades de nuevos empleos. Y la verdad que hoy por hoy tenemos más de 8 empresas nuevas que valen más de $1.000 millones, que son los unicornios de las software factories. ¿Sí? Entonces son empresas que ya necesitan un ordenador, o sea, es muy baja el requisito como para ser un jugador ahí. Nos convertiremos en empleados de trabajo eventuales y en muchas empresas simultáneamente. Y a veces el tema de ser emprendedor, freelancer y demás es una posibilidad, pero también cuando hay desarrollo económico, también hay desarrollos de puestos de calidad y demanda de puestos full time. ¿El teletrabajo se ajustará a la persona o las personas se ajustarán al teletrabajo? Bueno, el teletrabajo
en una cultura bastante tradicionalista como la nuestra, tal vez pudo haber sido un poco resistido. Ahora con la pandemia está como mucho más legitimado. Todo depende, decíamos hace un rato, yo en lo personal, digamos, el teletrabajo mejora la calidad de vida, pero increíble. Cómo poder llegar a mucha gente, a muchos lugares en un mismo día y tener relaciones de calidad. Otras personas piensan que no, que la productividad no es tan así. A ver, si nosotros antes de la pandemia eh, valorábamos al ser humano, bueno, con el teletrabajo es una herramienta más. Si no lo valorábamos, bueno, es una herramienta más para la distracción o la pérdida de productividad. Todo depende de la cultura y valores de empresas, de jefes y empleados, ¿no? No sé si contesté todas tus preguntas, si estamos bien, Mauricio. Bueno, bueno, bárbaro. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta, inquietud, comentario? Sí, Eugenia, yo siempre te pido, ahí está, sí, sí, sí. Me quedé pensando en una de las primeras cosas que en tus Silvina mostrabas, que era la paciencia como condimento imprescindible, ¿no? Pero qué desafío diario tenemos con el desarrollo de la paciencia cuando la tecnología es tan instantánea hoy que al tocar algo tenemos cantidad de información al instante. Así es. Siempre nos costó desarrollar la paciencia y no es casual que las personas más grandes o vamos a desarrollando más paciencia cuanto más grandes nos hacemos. Así es. Porque vamos priorizando a qué cosas saber esperar, pero no solo a los adultos grandes hoy nos cuesta, sino las generaciones nuevas que nacieron en esta inmediatez de la internet. Todo es instantáneo. Quiero comer algo y a los 3 minutos lo tengo. No importa de dónde viene, si viene de China o viene de acá a la vuelta, todo es así. Entonces, ¿cómo poder desarrollar la paciencia y cómo poder transmitir esto a las generaciones más jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que en tu pregunta hay como varios factores, Eugenia. Digamos, el primero que yo tomaría de nosotros, los grandes, digamos, yo estoy en 50 y me considero empezando el segundo tiempo, ¿no? Por así decirlo. Hay una revolución senior en marcha. Es muy lindo lo que habla el periodista Sebastián Campanario al respecto, donde, digamos, el seniority trae agregado de valor. Yo con algunas personas les digo, bueno, vos si tenés hijos, tienen que ser todos 7 mesinos, porque no podés esperar 2 meses más de tanta ansiedad. Y digamos, hay procesos, hay cierta lógica y demás que, bueno, requiere respetar, porque si no la respetamos, después sufrimos. Y con esta ansiedad, yo creo que también es bueno que midamos en cantidad de clonazepam y cantidad de remedios que tomamos para dormir, etcétera, etcétera. Como indicador, si estamos también desarrollándonos como sociedad o no. Eso lo tenemos que mirar y en indicadores de felicidad, ¿no? Uno de los países que mide la felicidad es Bután. Nosotros estamos a veces participando, ¿no? en mediciones globales. Los chicos
yo diría que es importante que vean el estudio de Harvard. A mí me llegó a los 40 y pico, y digamos, como también trabajamos con colegios, lo hacemos llegar a los colegios y que lo puedan hacer llegar a los chicos, de los talleres de orientación vocacional y demás. Eh, es central también en esta infodemia con qué nos nutrimos, y qué clase de información también vamos recibiendo, ¿no? Eh, Lamentablemente yo con los contact center, cuando recibo un llamado, bloqueo el número, para que no me sigan llamando con publicidad. El mail por ahora lo tenemos que utilizar para trabajo, pero navegás en publicidad, o sea, tenés que, estos 5.000 impactos publicitarios por día no te ayudan a la calidad de vida. Pero cuando hay una motivación sincera, honesta, eh, hay muchas posibilidades de construcción. Lo que pasa es que a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de repensarlo, ¿no? Eh, Ahí estaba agregando Norma, calma y serenidad. Bueno, buscarlo. ¿Con qué información nos acostamos, ¿no? ¿Con qué información arrancamos? Eh, ¿Hacemos las reuniones con las nuevas generaciones? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Quién los guía? ¿Los guía YouTube? ¿Buscamos generar algo nosotros desde el punto de vista de guía? Yo creo que hay un montón de posibilidades siempre que empecemos a jugar. Eh, el tema es cuando nos agarra la angustia y no jugamos, ¿no? Bueno, gracias Norma. Muy bien. Entonces, si ustedes no tienen ninguna pregunta más, estamos... ¿Se puede hacer una pregunta, Leonardo? Ah, claro, claro, Hernán, Por desde ya. favor. Hablaste de resistencia al cambio y hay un tema, digamos, como empresa de tecnología, lo suelo ver, las pymes ya tienen mucha dificultad a la hora de decidir inversiones para la digitalización, flexibilización de la producción, y sin embargo esa es como casi ni la mitad del problema porque después se encuentran con estas, digamos, barreras capaz mentales o de colaboración de los empleados para ir a la misma dirección, digamos, de la digitalización. Este, ¿Cómo, digamos, qué tips o cómo una pyme puede gestionar estos recursos humanos a la hora de atravesar o de implementar estas nuevas tecnologías, acompañarlos con capacitación o de qué manera se puede hacer para que ayuden y no que estén como en contra de estas implementaciones tecnológicas, especialmente en las pymes, ¿no? Así es, así es. Hernán, un poco lo que veíamos en resistencia al cambio y en esta interacción que habíamos tenido con Eugenia, que ella planteaba el tema del miedo, a veces los nuevos sistemas es como se imponen, ¿viste? O estás adentro o estás afuera. O tomás esta nueva tecnología o estás afuera. O haces esto o quedás obsoleto. Entonces, una primera etapa está más relacionado con cierta comercialización, y usemos la palabra seducción interna, de decir, bueno, vamos hacia la digitalización. ¿Cuáles van a ser los beneficios que nos va a traer la digitalización? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Por qué estamos convencidos que este es el camino? Y a veces no nos podemos tomar ese tiempo de concientización, de comercialización interna del proyecto, porque estamos acostumbrados a venderle a nuestros clientes, pero también es importante hacer un proceso comercial a nuestros empleados de proyectos. Todo el tiempo vendemos ideas, incluso en nuestra propia familia.
le podemos poner tal vez otro término, pero hacer un proceso amigable, ¿no? De que alguien tenga ganas de hacerlo. Eso sería, digamos, como primera instancia. El tema de las capacitaciones, cercanías, a ver, todo esto de la vorágine, a veces nos lleva a no dedicarle tiempo para reunirnos. Y si no nos reunimos, las posibilidades de conectarnos no son tantas. O sea, tenemos posibilidades de resolver un problema tras otro, pero, digamos, de dedicarnos a lo importante es mucho más difícil. Siempre estamos en el cuadrante de urgencia. Entonces, es como ir adquiriendo ciertas políticas de más proximidad con las personas. Yo creo que a raíz de las distintas interacciones y demás, tal vez podemos llegar a tener un poco de miedo a las personas, a los litigios. La mejor forma de lidiar con los miedos es tener conocimiento, tener cercanía. Es lo mejor que podemos hacer. Y poder trabajar sobre el contrato psicológico en ese sentido. No sé, Hernán, si más o menos la idea está. Sí, sí, gracias. Me quedo con una palabra clave que tomo, digamos, uniendo un poco todo, que sería involucrar a las personas y que sean parte del Claro, cambio. así es, así es, así es. Sí, Gracias. sí, a vos, a vos, a vos. Bueno, muy bien. No sé si tenemos alguien más. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Bueno, entonces estamos. Muchas gracias, Julio César. Bueno, ahí ADECA va a publicar la actividad y bueno, esperemos podernos ver. ¿eh? Así que muchas gracias por todo este tiempo compartido. Esperamos que les haya sido muy útil. Gracias, Elizabeth. Y bueno, que estén bien y que se entusiasmen con recursos humanos. Es un camino de ida, no termina nunca. No termina nunca y con esto de las posibilidades de aprendizaje informal, son enormes las posibilidades que hay de mejorar. Así que bueno, que estén bien y tengan buenas noches. Bueno, genial. Gracias, saludos Genial. a todos y gracias por la exposición, por el tiempo, por la organización. Gracias, muchas gracias a ustedes. Que estén bien y que descansen. Muchos saludos. Muchos saludos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias, Elizabeth. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego.